Bueno, yo quiero invitarlos a compartir esta charla de la economía del alma. Se llama economía del alma porque en la experiencia mística que yo tuve con el Señor, esta fue la forma en que el Señor me lo presentó a mí, y ya van a entender bien los detalles de esta charla. Antes de todo, yo le pedí al Señor una palabra para empezar, y Él me dio la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1. Solemne exhortación. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio, porque yo estoy a punto de ser derramado en libación, y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe, y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Apresúrate a venir a mí cuanto antes, porque me ha abandonado Demas por amor a este mundo y se ha marchado a Tesalónica. Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. El único que está conmigo es Lucas. Palabra de Dios. Yo les voy a compartir antes de todo esta reflexión que el Señor me dio en meditación. Esto sucedió en Medellín el enero 26 a las 8:30 de la mañana. Yo quiero que entiendan una cosa. Cuando yo les voy a leer esto, no tengo ninguna intención de venir aquí a darles algunos mensajes sobrenaturales de ninguna forma. Eso no es mi intención. Solo que el lenguaje que se usa cuando yo escribo y medito con el Señor aparece como si el Señor estuviera manifestándose en primera persona. Entonces quiero que entiendan eso, es la forma en que está escrito. Entonces no es mi intención comunicarles aquí en específico algo que me dé a mí como una persona que está con un teléfono celular con el Señor, porque no es así. Entonces lo que sucede es que en meditación el Señor me inspira, y esa inspiración es la que les voy a leer. Dice así, yo siempre, por inspiración del Señor, escribo la cita bíblica que leí esa mañana, que era Juan 7, 1-24, pero la reflexión no tiene nada que ver con la cita bíblica, solo que es inspiración diferente. Esto fue en Medellín en enero 26 a las 8:35, y dice: cualquiera que quiera salvarse, que deje todo y me siga, dice el Señor Jesús. Aleluya, 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 amén. Qué difícil que es para el hombre aceptar la simplicidad de la palabra del Evangelio. Hay un reino proclamado y un camino señalado para llegar a él, por medio de una verdad que no se muda, porque viene del Padre por medio del Hijo, que siendo verbo se encarnó y se hizo hombre. Ese Hijo le ha contado al pueblo de Dios todo sobre su reino, nada ha dejado oculto, todo lo reveló a sus apóstoles, y estos a su vez lo revelaron a sus discípulos. Y estos discípulos se han esparcido sobre la tierra y continuarán esparciéndose hasta el día en que llegue el Señor con sus ángeles rodeados de su gloria. Es simple, es sencillo y es eterno, es el reino de Dios. Hay que mirar por encima de los edificios de la ciudad y contemplar en el horizonte las luces de la Santa Jerusalén, la santa ciudad de luz que los espera en la distancia, con una esperanza que es propia de todo aquel que reconoce en Jesús la luz de esa ciudad prometida y escogida por Él mismo. Es simple, es sencillo y es eterno. Es el reino de Dios que ya está aquí, y todo el que lo acepta en su corazón ya está salvado y tendrá vida eterna. Es simple, es sencillo y es eterno. Es el reino de Dios que reclama a todas las almas que le fueron dadas al Cordero, de los cuales ni una sola se perderá. Es simple, es sencillo y es eterno. Es el reino de Dios que, abriendo las puertas a los hombres, los invita a inscribirse en la jornada de la eternidad bajo la luz del Creador. Es simple, es sencillo y es el reino de Dios. Bendito sea por siempre el Señor. Amén.
Para comenzar, les quiero explicar por qué se presenta como economía. Cuando nosotros hablamos de que el ser humano en relación con el espíritu está enfrentado a dos situaciones. Una, el ejército de Dios, que es el guardián de las virtudes. Los 9 coros angelicales encabeza San Miguel. Y el ejército del diablo, que es el guardián del vicio, el guardián del pecado. Son 2 ejércitos. Y nosotros estamos en esta batalla espiritual en la cual, por el pecado original, somos sordos, mudos y ciegos al espíritu por el pecado original. Pero en la fe tenemos ojos para ver en el espíritu. Pero entonces la pregunta es, ¿cuán grande es nuestra fe? ¿Cuán grandes son nuestros ojos del espíritu? Entonces el Señor nos ha dado a nosotros muchas señales específicas sobre la visibilidad espiritual. Aquel que cree sin ver tiene la gracia que no tuvo Santo Tomás, el cual le tocó encontrarse con un Jesús resucitado en el cual no había creído en su resurrección. Y ese dolor a través del Evangelio en los apóstoles, en experiencia apostólica, es una enseñanza para nosotros que debe estar plasmada en el corazón como una realidad viva de lo que es la dimensión de la fe. Entonces los ojos del Espíritu están tan claros como está el nivel de nuestra fe. Ahora, cuando hablamos de una economía del alma, estamos hablando de lo que nosotros traemos en una numerología de compromiso, o con el diablo o con Dios. En el libro de la vida, todo está escrito. El Señor dice, hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Y eso está revelado por Él mismo en el Evangelio. No lo estamos inventando. Entonces, si eso es verdad, y si nosotros creemos en eso, y sabemos que ese es el Evangelio, revelación de nuestro Señor, palabra viva, que es verdad, entonces eso quiere decir que todo está contado, hasta los cabellos de nuestra cabeza. Entonces, ¿qué sucede en la economía del alma? En la economía del alma nosotros estamos reuniendo aquí una numerología que es exacta. Y ahora, de la misma forma que en la luz hay un contador, también hay uno en la oscuridad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vivimos este destierro, al llegar y ser concebidos por obra de Dios en el vientre de una madre que es carnal, entonces llegamos nosotros con un alma que el Señor concibe en ese embrión que se gesta allí, que empieza a formarse como ser humano, y esa alma que viene ahí, esa alma viene en una pureza perfecta, porque es una gota del océano de Dios, pero tiene que posarse sobre una carne imperfecta, que viene del océano del pecado original. Entonces, ¿cómo se juntan estas dos naturalezas? Empezamos a crecer. Uno, una criatura del espíritu, y la otra, una criatura de la carne. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos esa conciencia de que la criatura del espíritu viene en el vientre de Dios, que fue el que nos concibió, y la criatura de la carne viene en el vientre de la naturaleza porque está hecha de barro, de polvo, y es producto del destierro. No necesariamente vamos a decir que la carne es mala. Lo que es malo es lo que hay en la carne, que se llama pecado, que es la consecuencia por la cual hay carne. La carne es el templo de Dios, si nosotros estamos con Dios. O la carne es la letrina de Satanás, si estamos con el diablo, porque ahí es donde él bota su excremento que se llama pecado. Entonces, al conocer esto, al nacer, nosotros estamos en el vientre de la mamá. El espíritu que está dentro del Espíritu de Dios trae un alma, que es la esencia que le da vida a la carne. Entonces, en el principio, el alma está como dentro de un estómago, y ese estómago se llama Espíritu Santo. Ahí está. Entra dentro de una carne que está en el estómago, que se llama naturaleza. Entonces esos dos empiezan a caminar juntos. Cuando sale ese bebé del vientre de la mamá carnal, con esa alma que viene del vientre del Espíritu de Dios, juntos empiezan a caminar en la carne. Nosotros llevamos toda la historia de la humanidad entera. Por eso es que las personas que no han sido redimidas, todas esas doctrinas paganas de Oriente, creen en la reencarnación,
porque no les ha quitado el velo que Cristo nos quitó de los ojos, y creen que por la memoria que traen es memoria de otras vidas, de su propia alma en otros cuerpos, porque no han sido redimidos. Pero nosotros que tenemos la luz del Espíritu Santo en Cristo nuestro Señor, sabemos de que eso no es así. Nosotros vivimos una sola vez en la carne, y el alma nuestra tan solo transita por el destierro una sola vez. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros en la carne, como trae la memoria de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, entonces en nosotros viene toda una herencia intergeneracional. Por eso es que todo lo que hay en nuestra carne, que es deficiencia, para empezar, tenemos una deficiencia que se llama pecado original. ¿Cuál es esta deficiencia? Cuando nosotros como cristianos recibimos el don del bautismo, somos exorcizados de todo lo que es pecado original. Somos exorcizados de todo lo que es herencia intergeneracional, de lo que es la influencia sobre nosotros. Pero ¿qué sucede? Ok, hay personas que en la carne traen la consecuencia de un pecado de los antepasados. Nosotros no heredamos el pecado de los antepasados, porque el alma tiene la libertad, el libre albedrío de pecar o no pecar. Por lo tanto, nosotros no heredamos pecado, heredamos consecuencia de pecado. Como ejemplo les doy esto: un hijo de un hombre, digamos de un mafioso, que es inocente de lo que el papá hace, lo manda el papá a la esquina a hacer un mandado, y en esquina un enemigo, el papá lo mata. El niño no tiene nada que ver con lo que el papá hizo, pero la consecuencia del pecado del papá mató al hijo. Entonces eso es lo que sucede con herencia intergeneracional. En la carne vienen enfermedades, por ejemplo, alguien nace con diabetes, alguien tiene una deficiencia cardíaca, alguien tiene miles de enfermedades ocurren. Vienen en la carne como consecuencia del pecado. Toda deficiencia, para empezar, nosotros venimos, como les dije, con ese pecado original que se exorciza con el bautismo, y con esa herencia intergeneracional, que son todas las tendencias del vicio y que derrotan la virtud. Esas son cosas que vienen en nosotros. Uno ve en un niño chiquito una tendencia ya a mentir, a robar, a impureza sexual, a miedos específicos, y todo eso son deficiencias que vienen de virtudes que están desnutridas y traen vicio ya. Entonces cuando ese niño uno lo detecta, dice, uy, este niño tiene mentira. Entonces ya viene un espíritu de mentira allí, que es una deficiencia en esa virtud de la verdad. La virtud verdad está convertida en vicio mentira. Entonces hay una desnutrición. ¿Qué sucede en eso? Encontramos que viene de atrás, que viene con nosotros. Ahora, si nosotros pudiésemos mantener una lealtad, una obediencia, una fortaleza espiritual como para vivir el bautismo, pues nosotros no viviríamos las consecuencias de nada de eso, con excepción de las marcadas en la carne como enfermedades que llegaron genéticas, y aún así esas se curan, porque está probado y está escrito y está revelado en miles de formas de que Jesús, cuando estuvo entre nosotros, sanó enfermedades de todas las naturalezas, y lo primero que el Señor dijo es: no peques más. ¿Y qué dijo con eso? Esa enfermedad que tenías era pecado, sin especificar si ese pecado fue el de él o consecuencia del pecado de antepasados. Ustedes ven, por ejemplo, el paralítico de Betesda, en la piscina esa donde el ángel rebullía las aguas, que estaba enfermo, paralítico, más de 30 años ya, y estaba ahí tratando de lanzarse al agua para que se sanara, pero nadie lo tiraba allá, y Jesús se aparece y lo sana. Después se lo encuentra en el templo. ¿Y qué le dice al paralítico? Le dice: no peques más, tus pecados fueron perdonados. Con eso nos explica perfectamente que esa parálisis, eso era pecado. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros entendemos eso, sabemos de que aún la herencia intergeneracional, aún esa se cura en Cristo nuestro Señor. Entonces, sin importar qué es, para el Señor no hay nada imposible. ¿Pero qué se necesita para eso? La fe, que tiene que estar a la estatura del milagro. Porque mire que Jesús habló de su propio pueblo y dijo: en el lugar de Nazaret, donde está su pueblo, su gente, sus primos, toda la gente de él, fue donde menos milagros sucedieron, porque no tenían fe en él, porque no creían en él. Entonces no sucedieron los milagros, porque no había fe. En cambio, en el camino se encontraba el leproso que le gritaba, y el ciego: ven, Jesús, hijo de David, ven, sáname. A eso lo sanaba él, porque creían en él y lo reconocían. Entonces, en la economía del alma empezamos por reconocer los números negativos con que nacemos.
Ahora, uno puede localizarse en el vientre de la mamá y darse cuenta, pues ya conocemos quién es la mamá. Entonces uno dice, bueno, ya sé que mi mamá, en mi familia hay unos problemas graves, hay deshonestidad, por ejemplo, hay violencia, hay promiscuidad, hay miedos específicos sobre cosas específicas, hay tendencias a esto, tendencias a aquello, tendencias a esto. Entonces ya sabemos cuál es la numerología negativa con la que nacimos. En esas cosas entonces empezamos a organizar una contabilidad de nuestra alma. Y en esa contabilidad de nuestra alma empezamos a organizarnos para que nos demos cuenta de muchas cosas que en este momento están mal, porque simplemente no habíamos recibido la gracia de la sabiduría que puede permitir la sanación. Porque miren lo que sucede con la sanación. Hay dos sanaciones. Una, que es la sanación de alma y carne, que es instantánea, que dice, Señor, sano eres. Si eres paralítico ya caminas, si estás ciego ya ves, si estás sordo ya oyes, y si estás mudo ya hablas, todo este tipo de sanación. Pero hay otra que se llama sanación interior y sanación intergeneracional, que esa sanación solo es posible lograrse por la sabiduría. O sea, cuando el Señor te derrama una gracia y te dice, ¿sabe cuál es tu problema? Tu problema es que tienes un miedo ancestral, porque fuiste rechazado en el vientre por tu mamá, y te lo muestra exactamente. Entonces, con esa sabiduría, uno ya puede orar, y ya está sanado porque ya tiene el conocimiento. Ahora, las huellas que dejó la atadura no se sanan instantáneamente, porque de todas maneras queda herida el alma en memoria de atadura, porque al descubrirla, aún sientes el dolor de la atadura. Entonces hay personas que se confunden porque en una sanación interior descubrieron la atadura, que es sanación instantánea por la sabiduría que Dios les dio, pero aún sienten la atadura, sienten el dolor. Y eso es lo mismo que pasa cuando nos vamos a confesar, confesamos un pecado mortal, el Señor nos perdona y se olvida, y nosotros todavía sentimos la culpa del pecado. ¿Qué es eso? Una herida en el alma, y el alma está herida. Entonces el alma tiene que ser reparada con el cuerpo y la sangre de Cristo. Como la explicación es esta: si el alma es invisible y la transustanciación es invisible, entonces la invisibilidad de la transustanciación es la que repara la invisibilidad del alma herida, porque solo el cuerpo y la sangre de Cristo, que es presencia mística eucarística, puede sanar lo invisible del alma, que es presencia invisible del dolor en esa herida. Entonces esas dos se juntan, se unen y se sanan y se reparan. Y lo otro es que no podemos pecar otra vez, porque entonces volvemos a herir el alma y volvemos a confesarnos y queda la herida y se sigue sanando. Eso sucede con la atadura que viene intergeneracional. Estamos heridos. Entonces el Señor dice, ¿cuál atadura tienes? Tienes miedo a esto, tienes violencia, tienes deshonestidad, tienes una atadura de robo, tienes una atadura de promiscuidad, tienes esto. Y uno dice, Dios mío, es verdad, yo la descubro, yo entiendo, toda la vida la he tenido. Entonces ya empiezo a liberarme, a decir, Señor, desátame de esta atadura de deshonestidad. Deja, yo no la quiero más, te la entrego. Perdona a todos los que me la heredaron. Perdóname a mí por haber vivido en ella. Señor, libérame. Señor, sáname. Señor, desátame. Ya sabemos que tenemos. Y estamos orando sobre eso. Es como cuando uno va donde el doctor y le dictaminan cáncer en alguna parte del cuerpo. Entonces, ¿qué bendición es esa? Porque ya sabe uno que tiene. Entonces ya uno le puede decir al Señor, si es tu voluntad, sáname este cáncer del pulmón. Sánamelo, Señor. Entonces ya uno sabe por qué está orando. Ya el Señor le dio la gracia, porque ya le mostró la enfermedad. ¿Cuántas personas no mueren y se dieron cuenta que estaban invadidas de cáncer y nunca supieron? ¿Por qué? No recibieron la gracia. Así de que el recibir la gracia, así como recibimos la gracia a través de un médico, que es por bendición de Dios que el médico descubrió lo que teníamos, esa gracia es una gracia que recibimos directamente en la carne. Asimismo recibimos una gracia en el Espíritu cuando el Señor nos da la sabiduría para descubrir dónde está el mal, dónde está la atadura, dónde está la inclinación que tenemos al mal, por dónde está desnutrida la virtud y se convirtió en vicio. Entonces todo esto está en perfecta formación enfrente de los dos ejércitos. Por eso tenemos que tener una conciencia plena de la angeología. Si no tenemos esa conciencia plena de la angeología, no vamos a entender la numerología del espíritu, la economía del alma. Entonces, supongamos que un niño nació y trae dentro de sí una serie de elementos de la familia que vienen intergeneracionales, como digamos que son 3: robo, violencia y promiscuidad. Esos 3 las tiene. Entonces, al ser bautizado,
el niño es desatado de eso, perdonado, exorcizado. Queda con las tendencias a eso. ¿Y qué sucede? Uno empieza a crecer y empieza a pecar. Y se empieza a separar de la gracia del bautismo. Entonces, a medida que va penetrando en el territorio del pecado, se va separando de la gracia y se empieza a desnutrir todo el exorcismo. Se empieza a desnutrir todo eso y vuelve a penetrar dentro de su ser todo lo con lo que llegó. Se vuelve a fortalecer la promiscuidad, se vuelve a fortalecer el robo, se vuelve a fortalecer la violencia otra vez. A pesar de que había sido exorcizado y desatado en el bautismo plenamente. Pero entonces, ¿qué sucede? Las influencias estaban ahí. Porque las influencias quedan en nosotros, porque están marcadas en la memoria genética y en la memoria que tenemos nosotros ancestral, que es una memoria que se penetra al espíritu. Porque ya cuando empiezan a caminar los dos, el cuerpo y el alma juntos, toda la información genética empieza a entrar al alma también. Entonces el alma tiene conocimiento de lo que hay mal en el cuerpo y ya lo conoce todo. Entonces, si el alma se acostumbra a aceptar la debilidad de la carne, también el alma se corrompe. Entonces los dos empiezan a meterse hacia el territorio del mal, en compañía. El uno ya no puede con el otro. Cuando hay conciencia y hay arrepentimiento, sucede lo que dice San Pablo. Parece como si la carne y el espíritu estuvieran el uno luchando contra el otro. Porque eso es lo que empieza a suceder. Cuando nosotros decimos, yo no quiero hacer esto, y entonces el alma viene y yo no lo quiero, pero el cuerpo se va, yo sí lo quiero. Entonces vienen estas dos cosas y empiezan es como un ritmo que el uno va para la izquierda, el otro para la derecha, pero tendrían que ir para un solo lado. Y esta es la angustia humana, la angustia que se llama la angustia existencial, que los llaman los filósofos, los poetas, y todo eso que se suma a decir es la lucha del alma con la carne. Entonces, si nosotros llevamos esas tres cosas, como el robo, la violencia y la promiscuidad, y vamos caminando con ese problema, y nosotros perdimos las virtudes y las gracias del bautismo y caímos otra vez en las tres, y de pronto nos arrepentimos y entramos de nuevo otra vez, porque lo que sucede con el bautizado es que toda alma necesita ser alimentada, toda alma. Entonces, hay dos caminos de alimento, uno en el territorio del diablo, otro en el territorio de Dios. Cuando estamos viviendo nuestro bautismo y nuestro Espíritu Santo, somos alimentados por la fuente infinita de Dios. Entonces ese es el alimento que recibimos. Ese alimento se traduce en muchas cosas. Se traduce en nuestra iglesia, en los sacramentos, en nuestras devociones, en nuestros compromisos con la caridad, con el amor, con el perdón, con todas estas cosas se traduce ese alimento. Y después el centro vivo del alimento es la Eucaristía, porque ahí es donde ahí se consuma todo el alimento, es el pan de Dios, pan de vida eterna. Entonces, esas dos zonas de alimentación, por llamarlas así, son los campos donde nos movemos. Si nosotros tenemos las tres tendencias de robo, fornicación y violencia, promiscuidad y violencia, y sabemos que tenemos las tres tendencias, entonces empezamos a luchar con esas tres cosas. Y estoy hablando de una persona que ya está consciente de que quiere superar sus debilidades, a pesar de la dificultad que tiene y de que sigue cayendo en ellas. Entonces empieza esa lucha. Ahora, con ese conocimiento de esa economía, nosotros podemos trabajar con mucha fortaleza, porque entonces tenemos conocimiento de causa, sabemos dónde estamos mal y qué es la debilidad que más nos acosa. En ese momento, la numerología empieza a funcionar. Primero, la gracia de Dios sobre aquel que recibe el conocimiento de Dios y lo obedece, se multiplica, porque se llama el siervo fiel. ¿Siervo fiel cuál es? El siervo que lo llama el amo y le dice, ven para acá, yo te quiero mucho, yo te llamé a trabajar conmigo porque quiero no solamente que me ayudes, sino que también te quiero ayudar. Y tienes estos defectos, llegas tarde, no eres aseado, no dices la verdad, pero te voy a perdonar esas tres cosas. Trata de no dejar que esas tres cosas te hagan daño entre tú y yo, porque vas a perder el trabajo. Y ese es el Padre Celestial hablándonos a nosotros cuando Él nos dice, te voy a mostrar tus ataduras. ¿Y para qué hacer eso? Para que me cumplas con el deber que te di, para que me obedezcas y te salves y no pierdas tu trabajo, o sea, no pierdas tu alma. Y eso sucede. Entonces, cuando eso sucede y la gracia la tenemos en nosotros y obedecemos, entonces la gracia de Dios nos empieza a proteger la economía del alma, dándonos fortaleza para que los números empiecen a formarse hacia la luz.
Y la numerología de nuestra alma empieza a alinearse en favor de nosotros. Y empieza el signo más a aparecer en nuestra vida. Estamos en más. Y dejamos ese menos de atormentarnos, porque cuando estamos en menos, en desnutrición espiritual, todo nos sale mal. Absolutamente todo. Porque si nosotros estamos desnutridos espiritualmente, nuestras virtudes han bajado, el compromiso con Dios ha bajado, el amor ha bajado, todos los niveles han bajado y estamos metidos en una oscuridad donde no estamos caminando con las virtudes, sino que estamos caminando con el vicio y con el pecado. Nada nos puede salir bien. La gente que llega a nuestra vida es la gente equivocada. Las ideas que nos llegan son equivocadas. Las oportunidades que nos llegan son equivocadas. El territorio por donde caminamos es equivocado. La comida que comemos es equivocada. La forma en que descansamos es equivocada. Y todo es equivocado porque estamos en menos. Estamos en una suma negativa en economía del alma. Entonces, ¿qué sucede? En esa numerología nosotros tenemos que entrar en la conciencia de empezar a multiplicar hacia la luz y a sustraer de la oscuridad. Tenemos que empezar a sacar todas esas cosas y meternos para la luz, multiplicar luz en nuestra vida, multiplicar cada virtud, multiplicar cada compromiso con Dios en nuestra iglesia, porque mire que una de las fuentes más grandes para fortalecer la economía del alma se encuentran en la iglesia. Ahí están. Porque mire que los sacramentos son nada menos que el contador perfecto. Los sacramentos son como un contabilista que está diciendo, ojo, fortalece por acá, fortalece por allá, ven, come, te estás desnutriendo. La Eucaristía, todo eso es la iglesia. La iglesia es un guardián de las virtudes. Porque ahí tenemos alimento espiritual en la Eucaristía para que nosotros podamos caminar con esa agua viva, para que no tengamos la sed que se traduce a sed del mundo. Porque si no tenemos el agua viva de Dios, vamos a tener una sed del mundo. Porque el agua viva de Dios nos llena los vacíos que llevamos en la carne por la existencia humana, que queremos llenarla con el mundo si no tenemos el agua viva de Dios. Por eso, de por sí, en esto puede haber una desnutrición trascendental. Si no tenemos en claro por dónde se maneja nuestra contabilidad, quién es el contador, dónde está la organización y esa numerología, entonces no vamos a poder tampoco llevar las cuentas. Porque si usted es un empresario, tiene una empresa muy grande, maneja muchas cosas y usted mismo es el contador, usted está en problemas gravísimos, porque usted no va a poder llevar las cuentas y administrar al mismo tiempo. Por eso existe un contador. Entonces es importante darnos cuenta dónde está el contador, el que maneja nuestra contabilidad. ¿Y dónde está ese contador? Ese contador se llama virtudes. Las virtudes son las administradores de nuestra economía del alma. Entonces, las virtudes, ¿quiénes manejan las virtudes, los guardianes de las virtudes, que es ya aquel que físicamente maneja la máquina de contabilidad? ¿Quiénes son esos? Los ángeles de Dios. Esos son. Guardián de la obediencia, guardián de la humildad, guardián de la perfección cristiana, guardián de toda virtud. Son los ángeles, los coros angelicales. Entonces, la devoción a los santos ángeles es importante, es trascendental. Por eso yo le recomendaba la coronilla, no solamente la coronilla, pero es la conciencia de que tenemos un ejército que está con nosotros y que son esos contadores que están presentes ahí, saben cuánto hemos perdido de obediencia, cuánto hemos perdido de humildad, cuánto hemos perdido de todas esas virtudes, las conocen ellos, porque ellos están pendientes, están presentes en eso. Entonces, en esa contabilidad divina, la angeología es importantísima. Ahora, ¿qué sucede? Por cada contador de una virtud, de esos coros celestiales, en la obediencia hay un contador de un coro de la desobediencia. Entonces, fíjese que el coro de la obediencia son los principados. Entonces, hay principados del diablo también, que se llama coro de la desobediencia. Entonces, cada que nosotros entramos en un territorio de desnutrición en obediencia, entramos a alinearnos con el contador de la desobediencia, que se encarga de quitarnos todos los números que tenemos conseguidos en la obediencia y nos los derrota. Entonces estamos mal en esa virtud y cada virtud tiene números. Entonces en ese aspecto, a pesar de que en un momento dado puede sonar muy complicado, porque uno diría, ¿cómo hace uno para entonces llevar una contabilidad tan tenaz? Pues no es así, porque esto no es, mire que esto es todavía más sencillo que las cosas del mundo. Es más complicado llevar la contabilidad de las cosas que usted hace en la tierra cada día,
que llevar las del alma, porque las del alma son tan sencillas que se llaman tener obediencia al Señor y vivir en santidad. Eso es perfecta contabilidad. Si usted quiere tener una numerología perfecta con el Señor, obedezca los mandamientos y tenga en el Señor el corazón colocado en todo momento. Y esa es una contabilidad perfecta, inmaculada. No necesita preocuparse de cómo voy en los números de la obediencia, de la humildad, de la paciencia, todas. No, porque lo tiene en orden. Y las que tengan desorden, las va a ver en un segundo, porque el ángel está fuerte a su lado. Porque entre más virtud, más ángel. Entonces, entre más vicio, más demonio. Por eso, la inspiración, cuando nosotros entendemos la presencia de la angelología en nuestra vida, vamos a entender esto. El ángel está en el espíritu, porque es espíritu, no tiene carne. No está localizado en la ilusión del mundo material, no está en tiempo y espacio. Por lo tanto, es instantáneo, porque es intelecto puro. Tanto diablo como ángel de Dios, ambos, son intelecto puro. Entonces, ¿qué sucede con un intelecto puro? Lo mismo que ocurre con un santo. No tiene que pensar, está en todas partes a la vez, todo es instantáneo, es como digital. Entonces, usted está en gracia de Dios y tiene su contabilidad bien, en la virtud, digamos, de la obediencia, la tiene bien. Entonces, instantáneamente, cuando se presenta un acto de obediencia, instantáneamente el ángel del Señor que guarda la virtud de la obediencia está en usted. Cuando yo digo en usted, es en usted, o sea, está en usted. Y Él es el que camina con usted en obediencia, y usted es perfectamente obediente porque el ángel está ahí, bien acomodadito, porque usted está en gracia. De la misma manera, está en desobediencia, el ángel de la desobediencia está en usted, y lo lleva a la desobediencia. Por eso es que, y es instantáneo, no hay tiempo ni espacio, está ahí. Y el ejemplo es esto: usted va por la calle en un carro, manejando a cierta velocidad, es un día difícil, tiene muchas cosas en la cabeza, y de pronto no está muy concentrado, y de repente está al punto de un accidente gravísimo. Usted está en gracia de Dios, usted tiene toda su angelología en orden, este ángel de Dios que está en usted, lo lleva a moverse del golpe que se iba a dar, instantáneamente, usted no sabe cómo. La gente llama eso instintos, ¿cierto? Mire cómo son los instintos. Los instintos son manejados por la presencia de su obediencia en la luz, o por la presencia de su obediencia a la oscuridad. ¿Qué sucede con una persona que está llena de toda clase de maldad y de pecado? Sus instintos están corrompidos por la oscuridad y no tiene discernimiento. Por lo tanto, con toda facilidad se puede estrellar, con toda facilidad se puede meter en el lugar que no es, con toda facilidad le pueden pasar cualquier clase de cosas. Con toda facilidad come lo que no debe y se enferma. Con toda facilidad hace lo que no debe y se atrofia. Con toda facilidad piensa lo que no debe y se confunde. Y todo eso viene de la oscuridad. Entonces, en esa economía del alma, estamos centrados nosotros en una realidad espiritual donde no es que tengamos que estar así, pensando dónde están mis números y qué estoy haciendo, porque eso sería absurdo. Eso es el escrupuloso. Esa es la persona que está viviendo una espiritualidad para defenderse de las posibilidades de que las cosas salgan mal, pero no porque quiere cambiar, sino que está en defensa. Y eso no funciona, porque eso es como una persona que quiere prenderse de una pared que no tiene no tiene chazos para agarrarse, no puede, se resbala y se mata. Entonces, ¿qué sucede con esta economía en la angelología? Si nosotros respaldamos las virtudes en medio de nuestra desnutrición, diciendo, yo sé que tengo un problema de robo, de promiscuidad, lo que sea mi debilidad, impaciencia, desesperación, incertidumbre, cualquiera que sean las deficiencias que usted tiene, yo sé que tengo esto. Entonces uno se concentra a decir, por favor, Señor, envía a tus santos ángeles a que me acompañen a fortalecerme en esta virtud, porque yo necesito fortalecerla, que yo necesito dejar este vicio, dejar este vacío, esta desnutrición espiritual tan horrible que tengo. En ese momento entramos en batalla, porque la mayoría de nosotros, si no es que es todos, estamos desnutridos. O sea, no podemos mentirnos. Nosotros no somos exactamente aquí. Si todos estuviéramos nutridos espiritualmente y fuéramos el tope de las virtudes, estaríamos viendo los ángeles que están acá. Porque eso es lo que produce una verdadera vitalidad y salud espiritual. Ve lo que está sucediendo alrededor. Porque el Señor es así de grande. Lo trae y lo presenta. Entonces, ¿pero qué pasa? Mire la belleza de lo que es la salud espiritual. La salud espiritual, entre más nos acercamos a una disciplina perfecta en el espíritu, más conciencia tenemos de la presencia de la oscuridad y de la luz. Entonces vemos la angelología.
A medida que vamos creciendo en salud y vamos fortaleciéndonos, llega un momento en que la criatura ni siquiera se percata del momento de la transición entre cuerpo y alma cuando el cuerpo decae y se muere, sino que queda caminando por donde iba, con una paz increíble, queda paradito donde estaba. ¿Dónde estaba? En el cielo, ahí estaba. A pesar de que no lo tenía una conciencia plena, estaba paradito en el cielo. Pero imagínense lo que sucede cuando uno lleva una numerología toda torcida, una economía del alma complicada, y de repente en un momento dado se le muere la carne, quedó en una confusión porque está, por este lado está mal, por aquel también, por este está medio bien, por el otro lado no sé qué. ¿Dónde queda parado? Pues en un purgatorio bien difícil. Ese es el purgatorio, exactamente. Por eso se hablan de tantos niveles de purgatorio. ¿Por qué? Porque todos los niveles, de acuerdo a los niveles en que estaba en su desnutrición, quedan exactamente en esa numerología. Y esa es la economía del alma. ¿Dónde quedó? Ahí quedó paradito. Entonces le toca empezar a moverse por entre todas las circunstancias que antes usted no quiso trabajar muy duro en ellas y que ahora se necesitan. Es como aquel que tiene un carro, que tiene un hueco, porque tiene carpa y tiene un hueco, y sabe que lo tiene que arreglar y se lo olvida. Y solamente se acuerda cuando cae un aguacero, que empieza a entrar el agua. Entonces, y eso sucede con el alma, que sabe que tiene un problema, sabe que tiene un defecto, sabe que tiene que mejorarlo. Y sin embargo, cuando se acuerda, cuando le entra el agua, ¿cierto? Cuando uno por ese defecto lo castigan, lo abandonan, pierde los amigos, pierde las oportunidades, ahí se le entró el agua. Entonces en ese momento se acuerda uno, uy, este defecto, la mentira, me va a matar, todo me lo está dañando. Pero ¿qué pasa? Que no cierra el roto. Entonces eso sigue entrándose por ahí, porque solamente se acuerda cuando lo castigan, cuando lo cogen, cuando lo descubren. Entonces eso es lo que nosotros no podemos dejar que suceda cuando nosotros nos vamos de acá, porque en ese momento no hay solución. Tenemos que empezar a vivir un purgatorio que es doloroso. Entonces, en la economía del alma, tenemos que centrarnos en algo muy específico, y es esto: tener la conciencia plena de que todo, absolutamente todo, está en presencia del Señor. Hasta nuestro último pelo está contado. Entonces, hay algo muy lindo en la numerología. El Señor, en su infinita misericordia, nos ha dado a nosotros algo increíble, que es el sacramento de la confesión, la reconciliación. Sin importar la economía, el estado de su economía y todos los desastres que usted ha hecho para entrar en una bancarrota espiritual, por su culpa, porque uno mismo es el culpable de toda esa bancarrota espiritual. Sin importar eso, es tan grande la misericordia de Dios, que usted se puede ir a arrodillar ante otro ser humano, que es el acto más grande de humildad que uno pueda concebir. Arrodillarse ante otro y confesar sus pecados y salir de ahí en ceros. ¿Usted se puede imaginar eso? En ceros. Cero es cero. De todo lo que tenía derrotado usted por su propio pecado. En cero. Pero entonces, ¿qué sucede en ese momento? Hay algo muy importante a discernir acá, que les hablé al principio. La herida, esa herida que queda en el alma por todo ese pecado. Quedamos en cero. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que también quedamos en ceros con Dios? O sea que si morimos en ese momento, quedamos paraditos en el territorio de la luz. Pero de repente no somos capaces de quedarnos allí porque no tenemos en cero nuestra conciencia, porque no tenemos reparada la culpa. Entonces esa economía también está mal. Por eso es que si nosotros vamos donde el Divino Maestro, a que el Divino Maestro nos deje los números en cero a través del arrepentimiento, el perdón, entonces en ese momento también tenemos que ir donde la divina conciencia y entrar en paz espiritual, para que nosotros también entremos en ceros con nuestra conciencia. Entonces son dos numerologías, dos economías, y tenemos que manejarlas paralelas. Dios perdona, Dios se olvida. Nosotros nos arrepentimos, pero no olvidamos. Entonces arrepintámonos y olvidémonos. Y si no nos olvidamos, entonces empezamos a arreglar la numerología que está mal. Por eso tenemos que equilibrar las dos cosas. De pronto suena muy confuso todo esto, pero es que es así, ¿no? Entonces nosotros le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para que toda esta información pueda penetrar en nuestro corazón sin un proceso de pensamiento.
Porque si usted racionaliza esto, olvídese. Hay que dejarlos en el espíritu, en el alma, en el corazón, para que el Señor mismo, en su infinita misericordia, deje que el Espíritu Santo lo administre. Y de esa forma usted no se preocupe, sino que reciba todo esto en el alma. Y el alma misma se encargará de administrarlo, porque es para el alma. Todo lo que es alimentación espiritual, el espíritu lo administra. Lo que es alimentación física lo administra el estómago. Él lo digiere y lo maneja. Entonces, cada cosa en su lugar. Por eso el Señor dice, no nos preocupemos de entender todo lo que leemos acá. Preocupémonos por saber que este es el alimento del alma. Entonces, aunque no entendamos, el alma sí lo entendió. Y un día, de tanto alimentar el alma con la palabra de Dios que no entendemos, hasta el intelecto lo va a terminar entendiendo. Por eso es que el alimento espiritual hay que llevárselo al espíritu, para no tener tanta racionalidad en lo espiritual. Y por eso sucede esto. En el mundo en que vivimos hoy, sabemos por revelaciones, y cada uno de nosotros traemos esa información, porque cada uno llega con la información del ciclo a que le perteneció. Ninguna persona viene sin información. Cada alma que nace trae la información del momento en que vive. O sea que nadie viene sin información. Dios no tira a la gente a vivir a un mundo desconocido donde no tiene ni idea qué está pasando. Cada alma que llega sabe por qué hay televisor, por qué hay computador y por qué hay tal cosa. La sabe porque el Señor le mandó toda esa sabiduría. Desde el momento que lo concibió en ese instante con todo lo que hay ahí. Entonces, ¿qué sucede? Hoy, el demonio toma el espíritu desde muy joven y lo empieza a alimentar a su manera. Aquel que no tiene dirección espiritual porque en su familia no hay una espiritualidad fuerte y su mamá, su papá no están con Dios, o si están separados, con quien quedaron no están mal, y esos niños no tienen alimento espiritual, entonces ¿cómo los alimenta Satanás? Como cada alma necesita alimento, entonces el alimento que les da el diablo son juegos de violencia, películas de terror, pornografía, cosas así. Es el alimento al alma, porque las películas de terror, como están centradas en un ambiente espiritual del mal, porque es violencia, susto, no sé qué, espíritus, espantos, todo eso. Entonces eso al niño le llama la atención, al niño que no está alimentado con las cosas de Dios, porque su alma necesita alimento. Entonces todo lo que es espiritual le atrae. Por eso las personas que están desnutridas espiritualmente se meten a la brujería, se meten a la astrología, se meten a la magia, se meten a la superstición, porque no tienen nutrición espiritual. Entonces el alma busca alimento por algún lado. Y por eso se meten por allá. Entonces, ¿qué sucede con el alimento espiritual? Que nosotros tenemos que tener una conciencia plena. El niño que se educa con películas de terror, con juegos de violencia, con toda clase de cosas espirituales oscuras, cuando lo lleva usted a una iglesia, ¿qué sucede? Cuando nosotros entramos a un templo, lo que recibimos en el templo es que el alma descansa, siente como una paz. El cuerpo sigue en sus problemas y su mente también racionaliza y de pronto no está en paz. Pero el alma sí, el alma tiene por un descanso. Y usted entra a la iglesia y encuentra esa salud. Pero cuando entra un niño que está alimentado por el diablo con películas de terror, con juegos de violencia, con toda esa clase de espiritualidad, entonces al entrar a la iglesia no siente paz. Porque la paz la recibe únicamente, el placer interior espiritual lo recibe únicamente con espantos, con sustos, con fantasmas, con violencia, con todo eso. Entonces en iglesia usted lleva un niño así y no se aguanta 10 minutos en la misa, porque está desesperado por irse de ahí, porque eso no lo alimenta. Ahí lo alimentaría si sale alguien ensangrentado, si sale esto, si hace un escándalo, música bien pesada y horrible así. Entonces eso es lo que le alimenta el alma. Fíjese, entonces por esa razón ese ejemplo se los puse para ponerle lo más elemental, porque con eso, ¿qué entendemos? Todos nosotros nos estamos alimentando espiritualmente. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Ahora, nosotros leemos la Biblia, bien, nosotros rezamos el rosario, nosotros comulgamos, nosotros nos arrepentimos, nosotros cantamos y alabamos al Señor, tenemos grupos de oración, hacemos esto y lo otro, hacemos caridad, muy bien, pero ¿qué otras cosas estamos haciendo? O sea, hay personas católicas que hacen todo eso, pero leen el horóscopo, ¿cierto? Hacen todo eso y son supersticiosos porque dicen el número 13, el viernes no sé qué, la escalera, el ratón, lo que fuera, el gato negro. Sí, entonces esas cosas todas son alimento espiritual, todas ellas. Entonces usted está bien por un lado, pero por otro lado está comiendo alimentos del diablo, ¿ves? Por otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Usted no entiende cómo es posible que sea tan espiritual, que tenga un compromiso tan grande con el Señor y hay cosas que no funcionan en su vida. Hay cosas raras en su vida. ¿Qué pasó? Pues también está comiendo el plato del diablo, por eso es. Entonces, en economía del alma,
tenemos que tener cuidado con todos los números, y todos son todos. O sea, uno tiene que tener los ojos así, abiertos, para ver de dónde se está alimentando. Otra alimentación espiritual mala, ¿cuál es? La depresión, la angustia, la desesperación, la incertidumbre. Eso es alimento espiritual de la oscuridad, el miedo. Eso es alimento. Usted está sentado en la casa y de pronto le entró un miedo, y se alimentó con él. Y empezó a alimentarse con eso. ¿Qué le pasó al que se alimenta de miedo? Pues un desastre, porque entonces está desnutrido, no tiene paz, le siembra miedo a los demás, inseguridad a los otros, porque se está alimentando con miedo. El otro se está alimentando con que todo el mundo me odia, nadie me entiende, nadie me comprende, la víctima. Entonces, ¿qué pasó con ese? Sale a confundir a todo el mundo, porque entonces le pone a todo el mundo el problema más horrible porque no lo entienden. Ese es otro alimento del diablo. Otro alimento bien horrible del diablo es uno deprimirse porque las cosas le salen mal. Entonces está deprimido. A mí esto no me funciona, esto nunca me ha funcionado, porque nunca me ha funcionado, porque no sé qué. Ese es otro alimento del diablo. Alimento horrible, puro veneno. Entonces uno que esos alimentos espirituales los tiene que canalizar para que uno se dé cuenta de dónde le llega el alimento a usted, de dónde le viene. Usted no se gana nada con irse a postrarse ante el Santísimo, a hacer toda clase de cosas, si después sale a sufrir por las cosas que el diablo le está alimentando, que es que no lo quieren, que lo persiguen, que no le va a salir bien, que esto, que lo otro, que no sé cuántas. Es el alimento de Satanás, y le roba todo lo que hizo allá al pie del Señor y todas las cosas, y después uno no entiende cómo es posible que uno se fue, se postró, le dijo, le cantó, le lloró, le hizo todo eso, el Señor le mostró todo eso, y salió y nada le sale bien. ¿Qué pasó? Está alimentándose de dos lados, porque cuando salió donde el Señor y todo eso, perdió el amor que tenía, y entonces no aceptó las cosas de su vida ni nada, y fue con la misma actitud para donde iba. Entonces, ¿qué pasó? Encontró que nada funcionó, y piensa que es que hay algo raro. Entonces, que el Señor, ¿qué está diciendo? Y esto que está pasando, y toda la fe se convierte en un remolino, y pierde todo eso. Ahora, con esto termino esta reflexión, y le voy a pedir al Señor su palabra para sellar esto. El Señor me lleva, estas palabras yo no las escojo, son las que el Señor nos las dé. Y dice, primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18. Con esto sellamos. Y dice, consecuencias. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, vuélvase loco para llegar a ser sabio. Pues la sabiduría de este mundo es locura a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura, el que enreda a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Así que no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es vuestro. Ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige de los administradores es que sean fieles, aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces recibirá cada cual de Dios la alabanza que le corresponda. En esto, hermanos, me he puesto como ejemplo a mí y a Apolo en orden a vosotros, para que aprendáis de nosotros aquello de no salirse de lo escrito, y para que nadie se engría en favor de uno contra otro. Pues, ¿quién es el que te prefiere? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte cual si no lo hubieras recibido? Ya estáis hartos, ya sois ricos, os habéis hecho reyes sin nosotros, y ojalá reinaseis para que también nosotros reináramos con vosotros. Porque pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar, como condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros locos a causa de Cristo, vosotros sabios en Cristo. Débiles nosotros, vosotros fuertes. Vosotros estimados, nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, desnudez. Somos abofeteados y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo y el desecho de todos.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Le damos gracias, Señor, por esta reflexión.